Hola a todas. Bueno, en este video le vamos a contar sobre la edad que nos tocó, que es la edad posmoderna. Aquí vamos a compartir un PowerPoint para explicarles sobre esta edad. La posmodernidad es un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos que surgen a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, al encontrarse decepcionada con la modernidad, ya que esta edad anuncia a la razón como la solución humana y el medio para conseguir la felicidad de los hombres. Otro cuestionamiento que tiene la posmodernidad hacia la modernidad es rechazar los metarrelatos, que es la justificación de la realidad, ya que la posmodernidad funcionan sobre microrelatos, es decir, explicaciones que le dan sentido solo a una parte de la realidad. Bueno, ahora que conocemos de qué se trata la edad posmoderna, voy a hacer un recorrido histórico para contarles sobre el contexto histórico que había desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. En el siglo XIX se dieron dos procesos que terminaron de configurar la sociedad occidental y su visión del mundo. Uno fue la Revolución Industrial y la otra la revaloración de la educación en función de la ciencia. El desarrollo de las industrias generaba un progreso en el país, por lo que el conocimiento científico alcanzó un gran poder, una gran prioridad. En el siglo XX hubieron cambios en todos los campos de la actividad humana. Un proceso social muy importante fue la superioridad del capitalismo, cuyas contradicciones desencadenan la Primera y Segunda Guerras Mundiales, lo que causa el desarrollo de un Estado socialista. En medio de entre las dos guerras surge la corriente filosófica del existencialismo, que se centra en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad, el significado de la vida. Uno de los postulados más importantes era Sartre, que expresaba que en el ser humano, la existencia predece a la esencia. Es decir, que no hay una naturaleza que determine quiénes somos y qué significa nuestra vida. Y a mediados del siglo XX, la revolución científica tuvo una repercusión filosófica que propone nuevos modelos para interpretar la realidad, que es la racionalidad. Y a fines del siglo XXI surge el posmodernismo, que busca nuevas formas de expresión más individualistas y que critica la edad anterior, que es la modernidad. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos autores destacados. El primero es Jean-François Lyotard, que fue un filósofo, un sociólogo y un teórico. Él definió el posmodernismo filosófico como la incredulidad hacia las metanarrativas. Bueno, para él las metanarrativas eran algo así como una unificada, completa, universal y segura de todo. Es decir, que los posmodernistas rechazaban las metanarrativas porque rechazaban el concepto de la verdad. Bueno, los filósofos posmodernistas en general argumentan que la verdad siempre depende del contexto histórico y social. Bueno, este autor se centra en la crítica al fracaso de las tres grandes concepciones humanistas. La primera es la política liberal y democrática, nacida en la Revolución Francesa. Bueno, él asegura que esta pretendía que la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la cultura formaría ciudadanos responsables dedicados a la comunidad. Sin embargo, a la hora de ver los resultados, considera que nos encontramos con sociedades en las que la manipulación del poder y los medios han desplazado a la libertad de pensamiento. El otro gran ideal de la modernidad que ha fracasado es la búsqueda del mejoramiento económico a través del trabajo. Aunque el nivel de vida en la actualidad es superior al de hace unas décadas, podemos comprobar que el desarrollo ha provocado una crisis mundial de empleo. Bueno, y ha logrado neutralizar y dejar fuera del circuito económico a diferentes sectores sociales.
Por último, él criticaba al marxismo, del que asegura que se ha convertido en alimento de la policía política y la burocracia cínica en los países del este, mientras que pierde credibilidad en el occidente. Otro de los autores es Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo. Bueno, él es uno de los pensadores más representativos de la posmodernidad. Una de sus tesis más conocidas es que en el mundo posmoderno no hay realidad, sino un simulacro de la realidad, una suerte de realidad virtual creada por los medios de comunicación. Otra cara de esta tesis es que la primacía de los símbolos sobre las cosas no ha hecho más que acentuarse y la representación de la realidad se opone a la realidad misma. Esto quiere decir que lo real ya no es aquello que se puede reproducir, sino lo reproducible. Naturalmente, fue un pensador que se ocupó de la televisión. En su opinión, la televisión crea una densa red que envuelve al individuo, convirtiéndose en una fuente única para la percepción y comprensión de aquello que nos conviene que suceda. Otros autores destacados de la época fue Bátimo, un importante filósofo italiano, considerado el filósofo del pensamiento débil. Para él, hemos entrado en la posmodernidad, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad abre el camino a la tolerancia y la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte al pensamiento débil, a un pasar despreocupado y por consiguiente alejado de la actitud existencial. Para él, las ideas de la posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente relacionados con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y relaciones. Otra autora destacada de la época es Simona, es una escritora, profesora y filósofa francesa feminista. Su personalidad controvertida siempre le causó problemas, pero su carácter persistente y luchador hizo que actualmente sea recordada como una de las protagonistas de la lucha feminista. Su obra, No se nace mujer, se llega a serlo, fue bastante criticada por considerarse inapropiada por algunos sectores religiosos. Su publicación sacudió a Francia, quien después de la guerra quedó con una escasa población y se le adjudicó a la mujer la misión de dar hijos. Se ha convertido en toda una referente, tratando temas como la emancipación de la mujer, el problema en el papel del hogar y su faceta como madre, como factores opresivos y de freno a su independencia. Con respecto a la ciencia, hemos tomado 3 puntos principales. Primero, que la ciencia propone que a la hora de investigar, la naturaleza queda ausente, la naturaleza desaparece. ¿En qué sentido? En el sentido en que un investigador puede estudiar aquello que ve, aquello que percibe, a través de la sociedad, de los modelos políticos y económicos. También establecen como una ruptura de lo que se venía haciendo. Antes, lo principal era tener un resultado. Ahora toma importancia el proceso de investigación. Y un tercer punto que hemos destacado es que en esta etapa la ciencia comienza a tomar conocimientos y principios de otras disciplinas, y así se va creando un contenido más generalizado, más diverso, más abierto. Entonces la ciencia comienza a enriquecerse de nuevos conocimientos, ya sea que existían o que iba descubriendo con ayuda de los demás. Al mismo tiempo, la tecnología comenzó a tomar un papel muy importante, tanto en esta etapa postmoderna como en los estudios científicos. El arte posmoderno. El artista posmoderno es autorreferencial. El arte habla del arte. Vuelve sin pudor a la obra, arte-objeto, al arte por arte, sin pretender hacer ninguna revolución, ninguna ruptura.
En el arte posmoderno se da la imagen por la imagen, sin contenido ni significado, como simple producto de la sociedad consumista. Bosal afirma que no hay una ruptura entre ellas, ya que sería una etapa de la modernidad, una fase de reflexión. Características del arte posmoderno. El arte posmoderno defiende la cultura popular. Los posmodernos vuelven a los métodos clásicos, a estilos del pasado, creando una mezcla entre ellos. Recurren a todo tipo de técnicas, desde tradicionales a derivadas de nuevas tecnologías. Todo ello lo reinterpretan de forma subjetiva, sin pretender evocar algún concepto o enviar algún mensaje. Asumen el arte como objeto, no como vehículo de transmisión de una realidad cultural circundante. Bueno, la arquitectura postmoderna. Se conoce como un movimiento arquitectónico que se originó en 1950, pero se conoció en 1970. En el día de hoy muestra mucha influencia en diversos estilos artísticos. Algunas de las características destacadas que tenían eran la libertad de expresión de los artistas, la utilización de adornos, formas culturales, materiales. Bueno, además existen diversas características más como el significado de la doble compilación, la ironía, el pluralismo, los arbotantes, la paradoja, los techos muy altos y el contextualito. Otras de sus principales características eran sus formas extravagantes y el humor que transmitía. Bueno, podemos decir que cuando hablamos de arquitectura, también hablamos de arte, ya que estos dos van de la mano. Una vez finalizado el trabajo, hemos llegado a un par de conclusiones. Primero, que la posmodernidad es realmente lo opuesto a la modernidad. Es una crítica y un rechazo. En el sentido de que en la etapa moderna había estructuras, había más firmeza. Las cosas estaban establecidas y la verdad era cierta y no se podía cuestionar. En la posmodernidad comienza a llevarse a cabo un estilo de pensamiento más liberal, más rebelde, por así decirlo. Es una etapa en la cual comienza a cuestionarse todo, en lo cual uno ponía a preguntarse si es o no es, pero nunca ibas a tener la respuesta correcta. Es una etapa en la cual todas las partes de la sociedad se van recreando a sí mismas, como la arquitectura, el arte y la ciencia. Así es que la posmodernidad trata de describir la existencia básica de los seres humanos, pero teniendo en cuenta en que no vamos a tener una verdad absoluta. Vamos a poder construir una imagen del ser humano, pero sin tener una estructura de cómo funciona el ser humano, de quién somos y de quién dejamos de ser.